arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi. Desclasificación de los archivos por la muerte del expresidente americano Kennedy. Eso es lo que vamos a hablar con Quique Romero hoy. Un minutito antes presento a Analía Juárez. Buen día, ¿cómo andas, Analía? Muy bien, buenos días para todos. Acá renovando la alegría de estar en esta mesa con ustedes, con la producción. Bueno, muchas gracias. Vamos a escucharlo a Quique porque me parece por demás interesante la columna que nos propone en el día de hoy y además que es un tema que, como siempre digo, es importante porque ha hablado la historia de esto, habla la historia, y sin embargo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decidió desclasificarlo, pero bueno, hay que analizar qué está pasando por debajo de la mesa, como se dice. Bueno, primero, esto que está sucediendo actualmente no habla tanto de la historia, sino más bien del presente de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Analicemos. Durante la campaña, Ned Gingrich, es un senador que en su momento fue el speaker. El speaker vendría a ser el equivalente nuestro, el primero de la Cámara, el tercero en la línea de sucesión presidencial, es ese, ¿no? Es nuestro equivalente a presidente provisional del Senado, es el equivalente. Ned Gingrich dijo acerca de Trump en campaña que no iba a llegar a presidente. ¿Por qué? Porque era un outsider, porque no pertenecía a ninguna logia, porque no había pasado por ningún rito de iniciación. Eso decía Ned Gingrich de Donald Trump. Cuando Donald Trump llegó al gobierno... ¿Te acordás que nosotros eso lo analizamos también previamente? Así es. Y dijimos, es raro que un tipo que venga de las afueras se le permita llegar a esa escala del poder, ¿no? Así es, así es. Cuando finalmente llega a la presidencia fue la sorpresa para todo el mundo y nosotros nos quedamos pensando, bueno, este tipo si es como decía Gingrich que era, va a hacer estragos en el establishment, le va a dar una patada a todos los reptiles. En cierto sentido yo hasta me esperancé con Donald Trump. Cuando Donald Trump empezó a anunciar esta desclasificación de los archivos que tenía la CIA con respecto al asesinato de Kennedy, digo, bien, al fin Donald Trump se decidió a destapar la olla y darle la patada que se merecen los reptiles de una buena vez. Pero la noticia terminó siendo, liberaron los archivos sobre Kennedy, pero no los más sensibles. Desbloqueó 2.800 documentos sobre el asesinato del presidente, pero a pedido de la CIA y del FBI, Trump aplazó la publicación de los otros. La aplazó por 25 años más. Pregunta, ¿qué tendrán esos archivos? O sea, si vos pensaste, como te lo dijo Ned Gingrich, que Trump era un outsider, que no pertenecía a ninguna logia, que no había pasado por ningún rito de iniciación, o Ned Gingrich no tenía la información acerca de quién era verdaderamente Trump, o si así lo era, en la actualidad, en este casi año que lleva al frente del gobierno, ¿cuánto lleva? 9 meses. 9 meses. Ya pasó por ese ritual de iniciación, ya es miembro de alguna logia y ya dejó de ser un outsider. Es muy posible, Kike. Por las medidas que viene tomando Trump hasta ahora, evidentemente sí. Evidentemente sí. Ahora vamos a analizar lo de Kennedy, lo que se ha liberado. Que si uno sabe leer bien lo que se liberó hasta ahora, queda clara la autoría del asesinato de Kennedy, queda claro también el motivo de por qué estos 300 documentos que quedaban no se desclasificaron. Se hablaba previamente de el principal implicado en esto iba a ser Bush padre, y obviamente sí, parece que sí, que Bush padre está pegadísimo en el tema del asesinato de Kennedy. No nos olvidemos que luego del asesinato de Kennedy, no durante el gobierno de Johnson, sino durante el gobierno de Nixon, Bush padre fue nombrado director de la CIA. Claro, claro. Pero
esto era un secreto a voces también. Quique. Era un secreto a voces, pero vos fíjate lo que dice lo que se desclasificó. Párrafos, te voy leyendo Dale. de lo que publicó, los diferentes medios fueron publicando. Oswald, hablaban de Oswald, era un ex marín, pésimo tirador. Si era pésimo tirador, ¿cómo hizo para cometer esa proeza del tiro al blanco 3 veces? No sé. Con un blanco movimiento y una distancia. Oswald era un ex marín, pésimo tirador, que en Japón había tenido acceso a los códigos secretos. ¿Qué quiere decir este párrafo? A ver, si es ex marín y estuvo en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo acceso a los códigos secretos, estamos hablando de un agente de la inteligencia naval. La inteligencia naval fue el organismo antecesor a la CIA. La CIA se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial sobre los basamentos de lo que era la inteligencia naval. O sea, estamos hablando de un agente. Después, te dicen, Oswald renunció a la ciudadanía estadounidense y huyó a Rusia para convertirse en un ciudadano soviético más. Oswald era un comunista, nos vendieron. ¿Era un comunista o era un agente de la CIA que lo mandaron a espiar a los rusos? Obvio, está más claro, echarle agua. Sigue. La otra parte, los espías de Khrushchev, o sea la KGB, no se tragaron el cuento. Entonces lo arrestaron en Minsk a Oswald. Claro, Obvio. No estuvo abiertamente caminando Claro. por las calles rusas. No le dijeron vení, te invitamos a los mitines del Partido Comunista. Se dieron cuenta de que este era un agente de la CIA, entonces lo metieron en cana y lo confinaron en Minsk. Andás a ver a la Siberia, lo habrán mandado. Bueno, luego vuelve a los Estados Unidos casado con una rusa. Se ve que confinado en Minsk se enganchó con una rusa que se llamaba Mariana Preyukova, ¿no? O Preyusakova, algo así. Y después empezó a militar en el castrismo. En Nueva Orleans repartía panfletos en nombre del Comité Pro Castro, manifestándose él como comunista pro Castro. Qué ¿no? raro. Se le infiltraron acá. Tuvo sus viajes a Cuba, el hombre, Se le y infiltraron a también Castro. tuvo sus viajes a México para promover en México el castrismo. Obvio. No, a ver, te descubrieron los rusos, pavote, a ver si los cubanos no te descubren, anda de vuelta, le dijo su jefe de la CIA. Claro. A ver si entendemos, estos archivos desclasificados hablan de un Oswald agente de la CIA, el que apretó el gatillo que mató a Kennedy, era un agente de la CIA. Eso queda claro a esta altura. Ahora, los medios no lo son- están titulando Esos así. son los hechos y Sí. queda clarísimo y se confirma obviamente con esta desclasificación lo que muchos decían por debajo de se sabía. Ahora, la pregunta es cuáles eran las motivaciones que tenía la CIA para matar a Kennedy. Ahí vamos al meollo de la cuestión. Ahora vamos a entrar en ese punto, pero déjame ¿Y antes cómo lo aclarar una asociamos con cosa. Trump? Los archivos que no se desclasificaron, esos 300 que quedaban, aparentemente hablan de la presencia del propio Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, el presidente de la Primera Guerra del Golfo. Hablan de la presencia de Bush padre en el mismo depósito industrial desde donde Oswald disparó. Increíble. Hablan de eso. O sea, por eso esto no se desclasifica. Ahora bien, Es que sería un escándalo. sería darle la patada final a los reptiles. Sería un escándalo. Sería un escándalo. Pero bueno, vamos a analizar ahora el verdadero motivo por el cual lo mataron a Kennedy, que no es ninguno de los que la historia oficial nos cuenta. No es un complot promovido por los castristas porque Oswald era castrista. No, Oswald no era castrista. Oswald era un infiltrado de la CIA en Castro, en Cuba, ir a espiar.
Oswald era un comunista, entonces fueron los comunistas. No, Oswald era un agente de la CIA que lo disfrazaron de comunista para ir a espiar a los Eso comunistas. quedó claro. Oswald era eso. Entonces, el verdadero móvil, ¿por qué la CIA lo mata a Kennedy? Kennedy, el 4 de junio, a ver si, déjame verificar si es exactamente esa fecha, 4 de junio, sí, 4 de junio de 1963, 4 de junio de 1963, emite la Executive Order 11.110. La Executive Order, para que entiendan los argentinos, como un decreto presidencial. Decreto DNU, DNU, el exacto. equivalente a nuestros DNU, Ujú. así lo llaman, Executive Order 11.110. Es fundamental estudiar este DNU de Kennedy del 4 de junio de 1963. Con este decreto barría de un plumazo el monopolio que tenía la Reserva Federal para emitir el dólar, de un plumazo. Pasaba la emisión de los dólares estadounidenses de la Reserva Federal al Departamento del Tesoro norteamericano. La Reserva Federal es un banco privado manejado básicamente desde la punta de la pirámide por los Rothschild y sus amigos, los Barbour, los Lazar, los Kuhn, los Lloyd, todas esas familias, son 8 familias las propietarias de ese banco privado que se llama Banco de la Reserva Federal, que emite los dólares y cuyo negocio es esos dólares vendérselos al Departamento del Tesoro norteamericano a cambio del famoso bono del Tesoro norteamericano que queda en manos de ese banco privado, Reserva Federal de los Estados Unidos, y con ese papelito hacen un montón de negocios a nivel global. Kennedy había barrido un plumazo eso. El que iba a emitir el dólar iba a ser el propio Departamento del Tesoro norteamericano. Ya no existía más ese intercambio de dólares por el bono del Tesoro. Entre el gobierno y el banco privado. No existía más. Se pueden reconocer algunos dólares porque esa Executive Order estuvo en vigencia hasta la muerte de Kennedy, y se pueden reconocer algunos dólares de esa serie de 1963, se los distingue a nivel numismático, porque en lugar de decir en el encabezado Federal Reserve Note, dice United States Note. El sello que suelen tener todos los dólares es verde, en el caso de esta serie el sello que suelen tener es rojo. Eso es importante. Si alguien tiene en sus manos alguno de esos, sepa que vale bastante más del numerito, el valor nominal que tiene ese billete. Bien. No debe haber muchos en circulación, yo he visto acá en Buenos Aires, los he visto acá en Buenos Mirá. Aires, sí, pero ya la gente está bastante avispada y el que le pasa por su mano se lo queda. Bueno, esto era inadmisible para los señores reptilianos que manejan el sistema financiero internacional y a través de ese poder que tienen sobre el sistema financiero internacional manejan el mundo. Y esta es la única razón por la cual lo mataron a Kennedy. ¿Quién lo termina matando? Ya inferimos, fue la CIA. Está claro también a esta altura que la CIA no es un organismo que responde al interés nacional del pueblo norteamericano. La CIA es un organismo que responde al interés de estos señores que manejan la agenda global. Eso también está claro. Y además hemos hablado en infinidad de oportunidades la relación que el clan o la familia Bush tiene justamente con estas familias poderosas de Estados Unidos. Lo hemos dicho. Todo esto, la familia Bush tiene sus patas metidas en todos lados, principalmente emergen como chicos texanos, o sea, desde la industria petrolera en Texas. George Bush padre fue gobernador de Texas, George Bush hijo fue gobernador de Texas, y de ahí se lanzaban a la presidencia. Pero eran parte del conglomerado petrolero. Estos señores son los que invaden países para robarle sus petróleos. No solo eso, son parte también del conglomerado financiero internacional. O sea, las tienen todas estos chicos, pero dejemos de lado los Bush en este caso y sigamos viendo el tema de la CIA per se como agencia y a quién responde verdaderamente la CIA.
Sigamos con la Executive Order 11.110, y acá queda claro con esto que ese es el verdadero motivo por el cual lo matan a Kennedy. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. El cadáver de Kennedy cae sobre el vestidito rosa Dior del vestido de Chanel que tenía Jackie Kennedy. Lo suben al Air Force One. A bordo del Air Force One se ve la foto en la cual asume como presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson. En la foto se la ve a Jackie Kennedy con su vestidito de Chanel todo manchado con la sangre de su marido, firmando el acta como testigo de esa asunción. Lo primero que hace Johnson, apenas baja del avión, su primer acto de gobierno como nuevo presidente de los Estados Unidos fue derogar la Executive Order 11.110 y todo volvió a la normalidad. Todo volvió a su cauce. Un detalle también acerca de esta emisión de US Notes, o sea, dinero soberano. Era verdadero dinero, moneda soberana de los Estados Unidos. Un detalle, estaba respaldado no en oro, sino en plata. Eran billetes de dólar con respaldo en plata. Silver Certificate, dice también en algún lugar ese billete. ¿Y cómo podés asociar este hecho trascendental para la historia de los Estados Unidos y del mundo en su conjunto, para la supremacía del dólar con algunas familias, con lo que está pasando con Trump? Bien. Si se desclasifica el 100% de los archivos de la CIA que hablan del asesinato de Kennedy, se llega a la conclusión que la CIA estaba detrás del asesinato de Kennedy. Tenemos las motivaciones. Entonces se hace la pregunta, ¿la CIA a quién responde? Si la CIA termina matando al propio presidente, que es su jefe, ¿a quién responde? ¿Al interés nacional de los Estados Unidos y de su pueblo, o a un sector privado con una agenda distinta? Y va a quedar en claro ese debate. Lo que seguía era eso, y era la patada en la nuca final a los reptiles, que Trump no se animó a dar. La postergó por otros 25 años. Entonces vuelve a la pregunta de lo que decía Ned Gingrich. Trump es un outsider, no pasó por ningún ritual de iniciación, no pertenece a ninguna logia, y por lo que viene haciendo hasta ahora, parece que si era así en la campaña, actualmente ya dejó de ser así. ¿Sabés qué pasa aquí? Que también para muestra basta un botón. Y lo que pasó con Kennedy, que ahora lo estamos descubriendo o lo estamos analizando, es parte de que Trump tal vez dijo, primero está mi vida, ¿no? Bueno, muchos pensábamos que si Trump hacía lo que tenía que hacer, iba a terminar igual que Kennedy. Eso estaba claro. Y Kennedy terminó igual que Lincoln, porque a Lincoln lo mataron por el mismo motivo. A Lincoln lo mataron por la emisión de los greenbacks, que fue casualmente el billete fundacional de lo que hoy es el dólar. Greenback quiere decir reverso verde, y los dólares hoy son eso. Quique, como siempre, la verdad que nos hiciste pensar, y súper interesante la columna de hoy. Este tema es súper interesante, y a mí me llama mucho la atención que en estos días, tapado tal vez por el tema Cataluña, que bien podríamos haber dedicado el día de hoy a hablar de Cataluña, que hay mucho para hablar de Cataluña, pero es todo más de lo mismo. ¿Por lo de qué está Cataluña tapado? Porque a quién pertenecen los medios. Exactamente. Este tema tan importante, recuadritos así en los diarios como curiosidad, nada más. Gracias, Quique. Te pueden buscar en el Face y en el Así canal de es. QQ. Te quedas en el programa, Obvio que sí. Te quedas en el programa, que ya está en nuestros estudios Julia Estrada, periodista de C5N, que comparte el diario junto a Víctor Hugo Morales. Así que vamos a estar hablando con ella de la realidad argentina, de cómo ve también la inserción de los medios, lo que está pasando en todos los medios en Argentina, el caso Santiago Maldonado, las reformas del presidente que hoy va a hacer y que está convocando en el Centro Cultural Kirchner. Todo esto, en minutos nada más, lo analizamos junto a Julia Estrada. Saltamos la grieta diversificando todas las voces. El arranque. Información